Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas tardes, Enrique, Matías, Gerald, Yanis, Aurea. ¿Se me escucha? Sí, Miss, buenas tardes. Sí se le escucha. Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que hemos ya trabajado la clase pasada, ¿sí? A ver, ¿qué tema hemos desarrollado? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿De qué hemos hablado? A ver, ¿quién me podría manifestar? Recuerden que la participación de cada uno de ustedes es muy favorable para su nota final del trimestre. A ver, ¿quién recuerda qué tema hemos desarrollado? Quizás quedó alguna duda. Muy bien, hemos hablado sobre el neoclasicismo. Muy bien, Yanis. Hemos visto sobre el neoclasicismo. ¿Qué hemos dicho sobre el neoclasicismo? ¿Mm? ¿Qué características tiene el neoclasicismo, chicos? ¿Mm? ¿Mm? Chicos, cuando empleamos o cuando decimos que un texto pertenece al neoclasicismo. A ver, ¿quién me puede manifestar ello? ¿Mm? Chicos, a ver, Yanis, Aurea, Emerson, Enrique, Matías, Gerald. Ya, muy bien, sujeto al cambio, a la evolución. ¿Qué más? ¿Cómo yo identifico, por ejemplo, tengo un texto y cómo yo sé que ese texto pertenece
al neoclasicismo. ¿Qué características tiene el neoclasicismo? ¿Mm? ¿Mm? Sus características son, por ejemplo, el predominio de la razón sobre el sentimiento, el pensamiento ilustrado, retorno al arte clásico a manera de imitación. Ujú. Muy bien. Nosotros hablamos del neoclasicismo para referirnos, ¿cierto?, a la evolución de la razón sobre los sentimientos. ¿Ya? Sentimientos. Claro, es una época, nos dice Yanis, donde domina la razón y el conocimiento, claro, predomina ello, ¿no? Evoluciona ello para mejorar, ¿cierto? Su manifestación literaria y su forma de pensamiento, ¿sí? Ahora, la clase pasada nos centramos en el neoclasicismo, pero ¿qué tipo de neoclasicismo? ¿Dónde se llegó a manifestar primero? ¿Dónde se llega a desarrollar? Se llega a desarrollar en Francia, ¿cierto? A ello nos referimos con el neoclasicismo en sus inicios, ¿ya? El neoclasicismo francés. Ahora, el día de hoy vamos a hablar cómo se dio a conocer en España, ¿no? Por eso es que surge el neoclasicismo español, ¿no? El neoclasicismo español se desarrolla en el siglo X y XVIII. Recuerden que el neoclasicismo francés tiene su época en dicha época, ¿no? Sus manifestaciones literarias. ¿Por qué? Porque debido a que surge en el siglo XVIII, se le denomina y se le conoce como el siglo de las, como el siglo de las, ¿cómo se le conoce al siglo XVIII? ¿Cómo se le denomina, chicos? El famoso siglo de las Luces. luces, exacto. El famoso siglo de las luces, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque esta época o esta generación va a tener un avance en cuanto a la forma de, ciencia que va a ir evolucionando
través del tiempo. ¿Por qué? Porque los neoclásicos no se van a centrar en solamente entretener a la sociedad, sino que buscan los neoclásicos. ¿Qué buscan los neoclásicos? Chicos, ¿qué buscan los neoclásicos? ¿Buscan seguir entreteniendo? Sí, profesora. ¿Sí? No. En el siglo XVIII ya van a aparecer, ¿sí? Más filosofías, más ciencias, donde ya el ser humano no solamente va a escribir textos, ¿sí? Con el objetivo de entretener a la sociedad, sino de educarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se encontraban cansados, ¿sí? De que la política, la cultura o la élite se aprovechara del proletariado, ¿no? A ellos se refiere. Entonces ya por eso se le conoce siglo de las luces, ¿no? Porque su objetivo es Educar. evolucionar, educar a la sociedad. Aquí es donde van a surgir las famosas enciclopedias. Las famosas enciclopedias, chicos. ¿Ya? Ahora recordemos que el neoclasicismo surge en tres géneros, en el teatro, en la prosa y en la literatura. En el teatro, los neoclásicos tratan de que se respete las reglas de las tres unidades, ¿no? Que es tiempo, acción y lugar. En la prosa, recuerden que su manifestación literaria, más que narrativa, va a ser manifestaciones a nivel de crítica y los ensayos, ¿no? Porque ellos van a hacer análisis científicos, ¿no? Acá tenemos a un gran representante que es Feijó, y en la literatura vamos a tener a la poesía pastoril, costumbrista y a la fábula, ¿no? Donde su objetivo va a ser el de enseñar, ¿no? Tenemos a Valdés y a Samaniego dentro de esta generación. ¿Ya? Entonces, tenemos tres manifestaciones literarias, que es en el teatro, en la prosa y en la literatura, los tres con el objetivo de enseñar y educar al pueblo, ¿no? Dando a conocer temas sociales, ¿no? Que les haga ver la realidad en la cultura y en la sociedad en la cual se encuentra. Ahora, el neoclasicismo se va a llegar a identificar por ser racionalista, moralizante, van a tener cierta imitación de los clásicos, de la literatura clásica griega, por eso es que se deriva su nombre neoclasicismo, y para ellos lo que va a predominar más va a ser la razón sobre la imaginación, ¿no? Entonces, para ellos lo racional, ¿cierto? La razón, la inteligencia del ser humano va a ser fundamental más que la imaginación de dicha generación, ¿no? Vamos a tener diversas manifestaciones, como es la fábula en el teatro y ensayos, ¿no? Obras como Robinson Crusoe, de Defoe, de Viajes de Gulliver, de Swift, de Las cuitas del joven Werther, de Johann Wolfgang Goethe, El sí de las niñas, que es en el teatro de Luis Fernando de Moratín, Félix María Samaniego, Tomás Diriarte y José Cadals.
¿no? Entonces son obras literarias que van a marcar muy importante la época de esta generación, ¿no? De esta época. Ahora, los neoclásicos van a expresar una reacción de la burguesía contra el rococó, ¿no? La reacción de la virtud contra la decadencia y va a pretenderla simplificar, ¿no? Esta corriente literaria va a adoptar y promover algunas de las ideas básicas de la Revolución Francesa, ¿no? El cual va a significar las grandes virtudes de la antigüedad, ¿no? Acá se acepta el paganismo y agrega la ciencia a la emoción, ¿no? Entonces acá se adopta y se promueve algunas de las ideas básicas, ¿no? De esta Revolución Francesa que se va a desarrollar durante esta época, ¿no? Acá el imperio de Napoleón Bonaparte va a poner énfasis en aquellos valores de la civilización romana, ¿no? Que se practicaban en dicha época, ¿sí? Ahora, ¿por qué es conocido como el siglo de las luces, el siglo XVIII? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí el hombre es aquel que rechaza, ¿sí? Todo aquello que se le ha venido imponiendo, ¿no? Que se le impone. Y solo va a admitir lo que le llega a través de la luz de su razón, ¿no? Entonces, el siglo de las luces se va a caracterizar por ello, ¿no? Porque rechaza todo lo que se le impone. ¿Sí? Ahora, la razón va a ser la norma, ¿sí? Con la que se va a manejar cada uno de los textos literarios, ¿no? Con la que todas las manifestaciones humanas como consecuencia va a aparecer en Europa a principios del siglo, ¿no? Un grupo de pensadores, ¿sí? Con un espíritu bastante científico, ¿no? Que toma la experimentación como método para poder adquirir el conocimiento, ¿no? Sin temor a equivocarse, a cometer errores, ¿no? Donde este movimiento va a recibir el nombre de ilustración, ¿no? Por eso es que se ilustra el ser humano de esta generación, ¿no? Acá los neoclásicos, ¿sí? No solo van a adoptar los ideales antiguos, ¿no? Sino que debido al avance de la ciencia y el desarrollo, por ejemplo, de la arqueología, va a intentar también reproducir las formas griegas, ¿no? Y romanas con mucha precisión, donde los artistas de Renacimiento no habían buscado, ¿no? No habían detallado aún, ¿no? Acá el redescubrimiento, ¿por qué? Porque van a haber nuevas investigaciones, nuevos realces, ¿sí? El redescubrimiento de la antigüedad clásica va a venirse potenciado por los importantes hallazgos arqueológicos, ¿no? Como el de Herculano y Pompeya, ¿no? Los cuales serán sepultadas por las cenizas del Vesubio y van a salir a la luz en el año 1719 y 1748, ¿no? Hasta aquí, dudas, consultas, chicos, referente a lo que estamos hablando, lo que estamos mencionando.
¿Dudas, consultas o todo claro? Chicos, Emerson, Matías, Aurea, Gerald, David, todo claro, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, el siglo de las luces o la literatura de esta generación, sí, se va a considerar a los escritores griegos y latinos, ¿no? Como modelos que ellos debían de imitar, ¿no? Como donde va a ser un retorno, ¿sí? A los clásicos grecolatinos, ¿no? Donde es por ello que viene ese nombre, ¿no? Deriva ese nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos buscan o imitan las costumbres o manifestaciones literarios de esta generación de la literatura clásica, ¿no? Aquí ellos van a dar preferencia a la razón frente a los sentimientos y van a imponer reglas, ¿no? A las cuales ellos deben de ajustar, ¿sí? Sus obras literarias, ¿no? Como consecuencia de ello, se va a abandonar bastante lo que es la producción lírica, de, de esta época y se va a rechazar lo imaginativo y lo fantástico, ya que no se va a escribir para entretener, sino para qué, para educar, ¿no? Ya no se escribe con el objetivo de entretener a la generación, ¿no? De causar extrañeza, sino de educar a la población de temas que ellos debían de conocer y poder defenderse. ¿No? Aquí la literatura neoclásica va a tener un marcado carácter crítico, didáctico y moralizante, ¿no? Bastante, ¿por qué? Porque el mismo hecho de su manifestación literaria, ¿no? Debido a textos como ensayo, como crítica. ¿Sí? Entonces, la literatura del siglo XVIII se va a enfocar en ello, ¿no? En educar a la generación. Ahora, vamos a tener diversas ideologías, ¿no? Una ideología en el cual se le va a considerar como un movimiento cultural e ideológico, el cual se va a desarrollar en Europa durante el siglo XVIII. Tiene un espíritu crítico, va a tener culto a la razón, una oposición a los prejuicios como la ignorancia, la sumisión intelectual, ¿cierto? La fe en el progreso, el espíritu científico, de experimentar, de analizar. Va a presentarse el laicismo, el cual defiende la libertad espiritual, y muchos van a ser anticlericales y van a ser quienes atacan a la iglesia, ¿no? Acá se va a presentar también una religión natural que se va a creer en la bondad de natural del hombre, lo que es propio del hombre o ello se consideraba, el deísmo, donde Dios se va a desentender del hombre y del mundo, o es lo que ellos consideraban en esta época. ¿Sí? Ahora, la filantropía, donde la solidaridad, la fraternidad y el bien común va a hacer que el hombre sea un ciudadano de derechos y deberes, ¿no? En ello se va a enfocar.
Ahora, el reformismo también va a ser otra de las manifestaciones o características que va a tener en cuenta dentro de esta literatura, ¿no? La necesidad de cambios profundos, ¿no? Donde se va a defender el despotismo ilustrado, ¿sí? Donde se va a considerar que todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Por eso es que van a tener un afán didáctico que va a hacer libre al hombre y se va a buscar la educación del pueblo, ¿no? Con ese objetivo de enseñarlo, de ilustrarlo, ¿no? Donde la literatura para los neoclásicos era el de que la literatura debería de enseñar deleitando, ¿no? Entonces el neoclasicismo va a ser una vuelta a los clásicos, tanto griegos, latinos y españoles del siglo de oro, ¿no? Donde sus normas estéticas de la preceptiva clásica va a tener la verosimilitud, la imitación de la naturaleza, la regla de las tres unidades, ¿no? Y van a ir surgiendo las academias, ¿no? Donde van a subrayar este valor normativo de lo clásico y van a despreciar el barroco y van a defender el buen gusto de esta generación. ¿Sí? Tenemos diversas manifestaciones literarias del siglo XVIII, como la lírica, el teatro y la prosa. En la lírica vamos a tener una poesía ilustrada con Jovellanos y José Cadalso. En la poesía sentimental a Leandro Fernández de Moratín. En el teatro vamos a tener la tragedia neoclásica de García de la Huerta con Raquel. En comedia sentimental a Jovellanos con El delincuente honrado. En comedia neoclásica a Luis Fernando de Moratín con El sí de las niñas, La comedia nueva y El viejo y la niña, ¿no? En prosa, en preceptiva vamos a tener a Luzán con La poética y en ensayo Feijó, a José Cadalso y a los jovellanos, ¿no? De esta generación. A ver, vamos a ver un pequeño video, forma de resumen para que se pueda entender. Se le llama siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Pues de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau.
La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Fontaine. Hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Se le llama siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de invención barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Fontaine. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Muy bien, chicos. Quedó más claro la idea de el neoclasicismo español y cómo es que tiene claro las características que nosotros detallamos, tanto en el neoclasicismo francés como en el neoclasicismo español, son los mismos, ¿no? Recuerden que cada manifestación literaria se llega a manifestar, pero en diferentes ambientes y lugares, ¿no? Cada uno de ellos va a tener
una mayor manifestación, ¿no? Entonces la poesía neoclásica dentro de esta época va a tener el gusto de expresar sentimientos, ¿no? Acá los poetas, sí, van a ser una poesía bucólica o pastoril y la fábula va a ser una poesía eh, bastante costumbrista, ¿no? En este tipo de poesía se va a enlazar a la naturaleza y quien destaca va a ser Juan Meléndez Valdés, ¿no? Dentro de esta generación, ¿sí? Ahora, la fábula es una de las manifestaciones literarias que mayor realce tiene dentro de esta generación, porque si bien es cierto que dentro de las características se dice que los neoclásicos buscan educar al pueblo, educar a la sociedad que ellos tenían, ¿cierto? Entonces la fábula cumplía con ese objetivo, ¿no? Cumplía con ese objetivo de educar a la sociedad, ¿no? Entonces aquí en el siglo XVIII, sí, se manifiesta, se da a conocer a la fábula con el objetivo de ofrecer a los lectores consejos, ¿no? Consejos, enseñanzas, sí, puesta en boca de animales, porque recuerden que las fábulas son manifestaciones literarias, pero que los personajes son los animales, ¿no? Grandes fabulistas vamos a tener como Iriarte, Samaniego, ¿no? Donde el objetivo es darles moralejas o enseñanzas al finalizar la fábula, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda con esta fábula, con la lectura de esta fábula? A ver, ¿quién me ayuda? Aurea, ¿me puedes ayudar con la lectura de esta fábula? Ah, sí, Miss, quisiera poder ayudarle, pero no sé si escucha que estoy un poquito mal de mi garganta. Sí, sí se te escucha bien, desde 100 reglas del arte. ¿Desde dónde? Desde 100 reglas del arte. Solamente ese párrafo pequeño. No todo, hasta el finalizar. Ah, sin, sin reglas del arte. El que en algo acierta, acier- acierta por casualidad. Esta no lo veo bien, Miss. Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló que en zagal se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y dijo un resoplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. Oh, dijo el borrico, qué bien sé tocar. Y dirán que es mala la música, es asnal. Sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. Muy bien. Entonces, ¿qué mensaje, qué enseñanza nos da esta pequeña fábula? ¿Mm? ¿Cuál es la enseñanza que nos da esta pequeña fábula, chicos? A ver, Jordan. Jordan, ¿me escuchas? Janice.
Yanis. A ver, Emerson Sánchez Quispe. Bueno, parece que tiene dificultades. Entonces, a ver, Aurea, ¿tú qué lo has leído? Aurea, ¿Sí me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿qué mensaje nos da esta pequeña fábula? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza que nos da al final? ¿Mm? ¿El burro sabía tocar la flauta? Sí. ¿Sí sabía? ¿O solo dio un soplido? No, solamente dio un resoplido nada más. Un resoplido, exacto. Entonces, ¿pero eso lo dio adrede o por casualidad? No, solamente fue por casualidad. Solo lo dio por casualidad. Y al manifestar ello, se daba a entender de que él sabía tocar, ¿no? O consideraba ello. Por eso el mensaje es que muchas veces nosotros consideramos que no somos capaces de desarrollar algo, pero como es la famosa frase, ¿no? Sin querer queriendo lo podemos lograr. ¿Cierto o no? Sí, Ese es el mensaje que nos da esta pequeña fábula. ¿Ya? Ahora, ay, tenemos diversos manifestantes como Tomás Iriarte, que es traductor de la primera Secretaría de Estado y archivero del Supremo Consejo de la Guerra. Él utiliza sus fábulas para dictar normas que logren un buen estilo literario, ¿no? A Félix María Samaniego, quien va a ridicularizar los defectos humanos de la sociedad a través de sus fábulas, ¿no? Imitando a los grandes fabulistas como Fedro, Esopo y La Fontaine, ¿no? Aunque las fábulas de Samaniego van a estar escritas en verso y su carácter va a ser prosaico, ¿no? Asimismo, la prosa del neoclasicismo va a ser la manifestación literaria a través del ensayo, ¿no? Una producción literaria bastante escasa donde lo que va a predominar va a ser en forma de crítica y de ensayo su literatura, ¿no? El arte de juzgar las obras literarias y artísticas de esta época, ¿no? Fray Benito Jerónimo Feijó es uno de los grandes manifestantes del ensayo, donde su obra fundamentalmente didáctica, ya que va a estar encaminada a poner de manifiesto la verdad y atacar al error, ¿no? De acuerdo con el espíritu ilustrado, ¿no? Va a tener un teatro crítico universal y cartas eruditas, ¿no? El teatro en el neoclasicismo va a ser la mayor difusión de literatura de esta generación, ¿no? Como obra neoclásica. Aquí va a desaparecer de las obras de teatro todo tema imaginativo y fantástico, ¿no? Así como la mezcla de lo trágico, lo cómico, y va a surgir el teatro exclusivamente didáctico, ¿no? Donde se va a respetar las reglas de las tres unidades, acción, tiempo y lugar, ¿no? Donde solo va a haber una acción en la obra en el teatro, ¿no? Y anterior había, sí, acciones paralelas, ¿no? La de los señores y la de los criados. El tiempo aquí va a tener una acción, debe suceder como máximo a lo largo de un día, ¿no? Y el lugar va a mencionar que toda la obra debe desarrollarse en el mismo sitio, en el mismo espacio,
Uno de los grandes manifestantes es Leandro Fernández de Moratín. Él es un escritor muy importante de esta época, donde su obra teatral va a estar realizada siguiendo las normas neoclásicas, ¿no? Y ha convertido en uno de los mejores escasos dramaturgos de esta época, ¿no? Acá la comedia nueva o el café es una de sus manifestaciones, donde critica duramente a los poetas incultos e ignorantes, ¿no? Aquellos que no buscaban o no trataban de aprender o conocer más sobre los temas, ¿no? Que se atreven a escribir obras dramáticas sin conocerlos, ¿no? Otro de sus obras es El sí de las niñas, donde esta obra va a ser que una dura crítica a las familias que obligan a sus hijas, ¿sí? A, ¿a qué? A casarse sin tener en cuenta los sentimientos, ¿no? Solamente por tener beneficio, ¿sí? De tener, por ejemplo, solamente beneficio en riquezas, en terrenos, ¿no? Y ese solamente va a ser el objetivo de ellos, ¿no? Y casarlas a muy temprana edad, ¿no? A ver, vamos a ver un pequeño, breve resumen respecto a esta obra teatral. El sí de las niñas. El sí de las niñas es una novela escrita por el español Leandro Fernández de Moratín a comienzos del siglo XIX. En la novela se relata la historia de un hombre de 60 años llamado Diego, que se encuentra acompañado de su sirviente Simón en una posada de Alcalá, a la espera de la llegada de doña Inés y de su hija Francisca. Don Diego le cuenta a Simón que está enamorado de Francisca, que para él es una joven con buenos valores, virtudes y sobre todo muy hermosa. Él, junto con doña Inés, la madre de Francisca, planearon su matrimonio, aunque sin la aprobación de ella, que durante ese tiempo se encontraba estudiando en un internado de monjas. Doña Inés había ido a recoger a Guadalajara a Francisca y la llevaba hasta Alcalá, a la posada donde se encontraba don Diego para que se conocieran antes del matrimonio. Durante la charla entre estos dos hombres, Simón le habla a don Diego sobre la diferencia de edades entre Francisca y él, y le dice que el joven y apuesto sobrino de don Diego, llamado Carlos, es mejor partido para la joven. Don Diego reacciona molesto. Él cree que su sobrino es un mujeriego y que nunca se toma a las mujeres en serio. Al final la espera termina y llegan doña Inés y su hija. Se presentan y comienzan a charlar sobre las múltiples familias millonarias. La conversación es para Francisca poco interesante, así que decide retirarse y se va, ocasión que aprovecha don Diego para hablar con doña Inés sobre la joven. Don Diego le exige a doña Inés que sea Francisca quien le diga de frente el amor que siente por él, ya que los supuestos halagos que él ha recibido han sido siempre mediante la madre. Él quiere que la joven le confiese el por qué prefiere un marido experimentado, de edad madura y que sepa cómo llevar su matrimonio, ya que los matrimonios jóvenes no tienen la capacidad de llevar una relación. Lo que ambos no saben es que Francisca y Carlos, el sobrino de don Diego, han mantenido una relación en secreto durante el tiempo que la joven estuvo estudiando en el convento. Carlos la visitaba por las noches. Él llegaba sigilosamente y se saltaba el muro del lugar para encontrarse a solas y en secreto con Francisca en el jardín del convento. Por otro lado, doña Inés lleva con ella a su criada llamada Rita, de quien no sabe que mantiene comunicación con Calamocha, sirviente de Carlos, el sobrino de don Diego. Ambos se encuentran en la misma posada, y Calamocha le cuenta a Rita que su patrón recibió una carta en la que Francisca le cuenta que su madre está planeando casarla con un señor de 60 años. En ese momento, su patrón, Carlos, se encontraba en Zaragoza y decide viajar a Alcalá para impedir el matrimonio y confesarle a doña Inés su amor hacia Francisca. Calamocha le dice a Rita que vaya y le cuente a Francisca que Carlos, su patrón, también se encuentra alojado en la misma posada. Mientras tanto, doña Inés manda a llamar a su hija. Esta le confiesa a su madre que ya no es una niña y que sabe el significado del amor,
se niega a casarse con don Diego porque no lo ama. Su madre intenta convencerla de que lo mejor que puede hacer es casarse con don Diego, ya que con él no le hará falta de nada y podrá tener más lujos de los que ella se imagina. Doña Inés cree que su hija no quiere casarse con don Diego porque se quiere quedar en el convento y convertirse en monja, pero Francisca lo niega. Mientras tanto, don Diego sospecha que la joven no siente el mismo cariño que él siente por ella, y le dice a Francisca que espera que ella le exponga su cariño. Pero cuando Francisca intenta negarse a contraer matrimonio con él, la madre la interrumpe e impide que le confiese la verdad. Don Diego sale de la habitación y descubre que su sobrino Carlos se encuentra en la misma posada. Le pregunta por qué se encuentra en el lugar, y Carlos, temeroso, termina por contarle toda la verdad a su tío. Don Diego, enojado, lo tira de la posada y le exige que regrese a Zaragoza y que cumpla con sus obligaciones. Carlos obedece y se marcha junto con su sirviente Calamocha. Rita, la criada de doña Inés, se entera de lo sucedido y le cuenta a Francisca que Carlos y su sirviente se han marchado de la posada. La joven rompe en llanto y cree que Carlos la ha abandonado. Esa misma noche, Carlos llega a darle una serenata a Francisca y tira una carta por la ventana que Rita tendría que recoger y llevársela a Francisca. Pero por error, la carta cae en manos de don Diego. Este se molesta mucho porque sospecha que el acto es propiciado por un enamorado de Francisca. Cuando Rita sale en busca de la carta, la criada no la encuentra y le dice a Francisca que no encontró la supuesta carta que Carlos tiró por la ventana. La joven se empieza a sentir decepcionada y cree que Carlos simplemente la ha engañado. Esa noche, Francisca y don Diego se encuentran en la sala de la posada. Él le exige que le confiese lo que en verdad siente por él, y que si existe otro pretendiente que a ella le interese. Y la joven, decepcionada por el abandono de Carlos, le dice que no existe nadie más, y que la razón por la que no quiere casarse es porque quiere regresar al convento. Don Diego, no muy convencido, lee la carta y se entera de que el pretendiente de Francisca es su sobrino Carlos. Lo manda a llamar con su sirviente Simón y le pide a su sobrino que le exponga sus intenciones con Francisca. Él le cuenta que por un tiempo ellos han mantenido una relación en secreto y que ha venido para casarse con ella. Ante esta situación, don Diego se da cuenta de que la joven no siente el cariño que creía que ella sentía, y le comenta a doña Inés que su hija está enamorada, pero no de él, sino de su sobrino Carlos. Sin embargo, doña Inés cree que es un plan de don Diego para liberarse del compromiso con su hija. Don Diego trata de convencer a doña Inés y le dice que él no tiene ningún impedimento en que Francisca y su sobrino Carlos contraigan matrimonio, sino todo lo contrario. Él bendice su unión y los frutos de esa relación. Muy bien, chicos, ¿se entendió? Respecto a cuál era el objetivo de la madre, ¿sí? De poder casarla a su hija, ¿no? Pero que al final surge, ¿no? Surge la justicia que es parte de, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿O todo claro? Bueno, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.